Para Jesse, la teoría de juegos está basada en una investigación sobre el conflicto centrada en un sistema que supone que toda vida social consiste en una interacción de sistemas sociales y en el seno de los mismos. Por esta razón, la sociología del conflicto describe y explica cómo se construyen o destruyen estos sistemas como un grupo político y grupos de interés. Las matemáticas juegan un papel relevante en el estudio de las relaciones internacionales a través de la teoría del cisma. Por otra parte, George Kingsley Sipp, con respecto a un sistema social, afirma que los individuos rigen su conducta en el sentido de minimizar el problema por medio de su trabajo. La teoría de Sipp en las relaciones internacionales nos permite conocer la renta, o sea, el costo político de un individuo para permanecer en un sistema social. Esto es, el esfuerzo por alinear fuerzas y los actores de producción que minimicen el esfuerzo humano. Como él indica, consideramos las guerras y las revoluciones como mecanismos potenciales de equilibrio para lograr un equilibrio más estable. Como corolario, la idea de Sipp significa que el político que actúa racionalmente debe operar con estas ecuaciones y no contra ellas. Si opera contra ellas, perderá. Partiendo del punto anterior, Karl Deutsch nos aporta la temática de los juegos como conflictos racionales caracterizados por la estrategia. Existen juegos estructurados por conflictos en que los participantes conservan un control racional sobre sus propios movimientos. Los siguientes movimientos conflictuales son canalizados y orientados por la teoría de juegos a partir de las siguientes constantes. Para jugar bien, los participantes deben saber lo que requieren, lo que conocen, lo que pueden hacer y lo que no. Siempre que jueguen limpio, los participantes buscan ganar o por lo menos no perder. Es con este propósito que eligen movidas particulares, además de patrones y secuencias de movimientos de largo alcance, los cuales llamamos estrategia y en los cuales los movimientos tácticos están incluidos como componentes. Estas estrategias y tácticas las encontramos en los juegos de suma en cero o de suma fija. Todo juego en suma de en cero representa un patrón de conflicto puro y sin mitigación, es decir, el reparto de ganancias por el ejercicio de poder de quienes vencen sobre los contendientes de contrapeso político, tanto interno como externo. Una noción semejante a la suma cero sobre el poder y la competencia entre estados rivales y en particular entre ideologías encontradas ha perdurado en algunas de las versiones más fundamentalistas de pensamiento de la guerra de nuestra época. Lo que sea bueno o incluso aceptable para Estados Unidos obviamente debe ser malo para el mundo subdesarrollado, y las nuevas alternativas políticas de reintegración nacional del mundo subdesarrollado ante la globalización deben ser opuestas a Estados Unidos. Deutsch expresa que el ámbito de los juegos de suma cero entre dos personas constituye la palestra de conflictos implacables e irreconciliables. Del mismo modo, sus adversarios pueden planear una estrategia propia e idónea, y a su turno los jugadores también pueden calcular la mejor estrategia de sus oponentes. Igualmente, según los presupuestos de este modelo, calcular racionalmente su mejor estrategia a largo plazo, si un estado toma decisiones y hace movimientos independientes de las decisiones de sus oponentes, los otros estados, basándose meramente en el cálculo racional de su estrategia más idónea y su propio interés, se dice que utiliza una racionalidad no estratégica en el proceso de la toma de decisiones. Si un Estado se da cuenta de que para seguir sus propios intereses y su mejor estrategia debe tomar una consideración la interacción de sus opciones con las opciones y estrategias de otros Estados, se habla entonces de una racionalidad estratégica que determina el proceso de la toma de decisiones y los movimientos de los Estados. La persecución estratégica del propio interés puede provocar que un Estado renuncie a los intereses inmediatos y de esta forma se desvíe aparentemente de su mejor estrategia, para lograr así ventajas a largo plazo. El concepto de racionalidad estratégica también explica la capacidad de los estados en política internacional para elegir el curso de acción basado en la preposición de cómo se comportarán los demás. En materia de la instrumentación de la teoría de juegos, tenemos el caso del conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del país y la denominada Operación Siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidas las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. La crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento tanto a las personas que viven dentro del país como a las que se han visto obligadas a huir. El conflicto continúa siendo la mayor crisis de refugiados a nivel mundial. Más de 11 millones de sirios y sirias aún dependen de la ayuda humanitaria. Estados Unidos empezó a procurar financiamiento, armas y entrenamiento.
Después acabó admitiendo que parte de dicha ayuda terminó en manos de terroristas que la usaron tanto contra el gobierno y los civiles como contra la oposición. Además, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía habrían proporcionado millones de dólares a los grupos terroristas. La primera fase de insurgencia de la guerra civil siria duró desde finales de julio de 2011 hasta abril del 2012 y estuvo asociada con el aumento de las milicias de la oposición armada en toda Siria y el inicio de la rebelión armada contra las autoridades de la República Árabe Siria. En abril y mayo del 2012 se dio un intento de alto al fuego por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. En los años de 2012 y 2013 comenzó la tercera fase de la guerra o escalada. Tras la masacre de Ula del 25 de mayo de 2012, en la que supuestamente 108 personas fueron ejecutadas sumariamente y el consecuente ultimátum de la FSA al gobierno sirio, el alto al fuego se derrumbó, ya que la FSA comenzó a atacar a nivel nacional. El 1 de junio el presidente Assad prometió aplastar el levantamiento. Esto daría inicio a la lucha renovada desde junio hasta octubre del 2012. Posteriormente, en noviembre del 2012 hasta abril del 2013 continuaron las ofensivas rebeldes. El 17 de abril, las fuerzas gubernamentales rompieron un bloqueo rebelde de 6 meses en Wadi al-Daif, cerca de Idlib. Se informó de intensos combates en Babulín después de que las tropas del gobierno intentaron asegurar el control de la carretera de Alepo. La ruptura del sitio también permitió al ejército reabastecer a 2 bases militares que se mantenían gracias a un puente aéreo. El 28 de junio, las fuerzas rebeldes capturaron a un punto de control militar en Dara. El 12 de julio, la FSA informó que uno de sus comandantes, Kamal Haramami, había sido asesinado por islamitas el día anterior. Los rebeldes declararon que el asesinato por parte del Estado Islámico de Irak y Levante era equivalente a una declaración de guerra. De octubre de 2013 a diciembre del mismo año, el ejército sirio, junto con sus aliados, Hezbollah y la brigada de Al-Abbas, lanzaron una ofensiva contra Damasco y Alepo. Este conflicto es una muestra de la teoría de juegos y cómo puede afectar o beneficiar a ciertos estados-naciones.